Unitarismo contra Trinidad. Bueno, esta siempre ha sido la discusión a lo largo de toda la Iglesia. Los primeros siglos de ella en diferentes concilios se enfrentaron justamente a la definición de creer en un solo Dios, de tener una situación monoteísta y tener tres en persona. Entonces hubieron muchísimas vertientes que indicaban que Dios Padre era solamente uno y que Jesús y el Espíritu Santo eran creaciones, aunque estuvieron antes que nosotros, dándoles un toque de anticipación, pero no un toque de divinidad. Ahora bien, con el pasar de la historia vemos que en los últimos concilios justamente se dice y se saca el término Trinidad, ya que justamente es el que engloba lo que conocemos hoy en día como un solo Dios. Ahora bien, como siempre les he dicho, vamos a leer las escrituras. Vamos a irnos a Juan 1:2 y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esa palabra principio viene de la traducción de la palabra griega arke, que significa anterior, principado, una figura de autoridad. Incluso esa situación prefijo lo utilizamos en varias palabras como arzobispo, arcángel, entre otras singulares, como por ejemplo, un obispo es una figura intermedia y un arzobispo está arriba justamente de los obispos. Entonces, muchos entienden esta parte como que Dios, justamente Jesús, que era el verbo, estuvo antes. Sin embargo, en la misma oración encontramos que el verbo era el mismo Dios. Así que ahí viene el punto de discusión sobre la teoría unitarista y la teoría trinitaria. Ahora bien, hoy en día podemos entender algo. Muchos se basan porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante en sí es su concepto, que sí aparece en toda ella. Una curiosidad para poder entender y empezar a dilucidar esto es entender primero tres conceptos muy importantes. Número 1, la contradicción. Por ejemplo, si tú dices que Dios es inmutable, también estarías cayendo en una contradicción, porque no se puede ser igual y diferente en el mismo sentido y en la misma situación. Si fuera una figura de autoridad quien dijera esta afirmación, muchos dirían es profundo, filosófico. Sin embargo, si nos vamos a un razonamiento lógico, realmente se trata de una contradicción. Y créanme, la Biblia y Dios no es nada contradictoria. Otra parte de la palabra que deberíamos de entender se llama paradoja. Paradoja, el prefijo para es de al lado de, como paramédico, paraestatal, entre otras muchas ejemplificaciones más. Eso quiere decir que una paradoja es algo que a primera vista ves como contradicción, pero después de examinarla más toma sentido, como puede ser la paradoja justamente de creer que somos monoteístas, teniendo a tres personas en una sola esencia, pero vamos a empezar a desglosarlo. Ahora bien, otra cosa es un misterio. Un misterio es algo que aunque tú encuentres una explicación científica, todavía contiene esas ramificaciones que no entendamos, como por ejemplo la gravedad. La gravedad es una aceleración y muchos dirían que es una fuerza ejercida de una masa con otra masa. Einstein, por ejemplo, dijo que esa fuerza, esa gravedad, era por la curvatura espacio-tiempo, que era provocado por la masa generando esa atracción. Todos podríamos entender esa teoría y podríamos dar una explicación e incluso ponerle un número a esa fuerza, como podríamos ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, sí, yo sé que la gravedad es diferente dependiendo de la altitud, la cual es discriminada para fines prácticos y didácticos. Sin embargo, después de entender estos conceptos, ¿cómo definirías que esa fuerza de gravedad ocasionara esa atracción y no, por ejemplo, una detracción? O, por ejemplo, no ocasionara que estuviéramos dando vueltas. O sea, ¿qué realmente detrás de toda esa explicación hizo que eso ocasionara lo otro? Entonces ahí viene un misterio que, aunque conozcamos ciertas vertientes, no sabemos el por qué. Y es una cuestión así. La Biblia también tiene su cuota de misterio. Y desgraciadamente es porque nuestra mente no nos alcanza a veces a decir, a pensar y a dilucidar realmente
mente todos los conceptos, porque también inclusive cometemos un gran error. Tratamos de pensarlo todo con nuestra mente y dejamos el espíritu a un lado. Entonces sí tenemos que tener una situación armoniosa entre ambos. Ahora bien, ¿qué parte es la que causa mayor divergencia y contradicciones en muchas de esas teorías unitaristas que se pelean contra la teoría trinitaria? Y eso es la persona de Jesús. Ahora bien, entendamos que Dios es una esencia, pero tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Jesús en sí es el que causa mayor revuelo porque tratamos de entenderlo como un Dios, como un humano, pero nos resulta contradictorio, pero no lo es. Ahora bien, debemos de entender que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Contiene dos naturalezas en una. Es decir, por ejemplo, tú eres una persona de carne y eres un ente espiritual que se llama alma. Que yo distinga ambos elementos en ti o en mí no implica ninguna serie de relación de que, pues es contradictorio porque tú tienes un alma y un cuerpo y eso lo podemos ver porque al momento de la muerte algo se separa, algo se va, algo ya no está. Entonces es esa alma, ese espíritu. Ahora bien, que yo las distinga no quiere decir que yo las separe, porque ahora sí, si las separo, entonces sería ocasionarte una muerte. Pero juntas hacen lo que tú eres como persona. Lo mismo pasa con Jesús. Ahora bien, una situación muy interesante son aquellos atributos divinos que solamente tiene Jesús. Por ejemplo, uno puede tener una comunicación divina con Dios, que Dios te hable, ya sea por las escrituras o de alguna otra forma particular. Y esa comunicación divina así es. Pero ahora Dios, la esencia, comunica atributos divinos a Jesús. Como por ejemplo, existe una situación muy interesante y un punto de discusión. Como Dios, Jesús, siendo justamente humano, podría estar en 2 o 3 lugares a la vez si eso es un atributo divino de omnipresencia. Entonces, ahí entendemos que la comunicación del atributo divino te hace una divinidad, lo cual inclusive ahí podría descartar todas las teorías de que nosotros somos dioses. Nosotros no somos Dios, somos creaciones. Una cosa es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, mas no nos hizo dioses. La divinidad solo le pertenece a Dios. Tanto es así que, ¿en qué momento nosotros podríamos llegar a ser una planta? Pero de cero, hacer de ser una planta, un animal, inventar una nueva especie. No, incluso todo lo que hacemos se termina por derrumbar, por destruir, por necesitar mantenimiento. Nada permanece y lo que Dios hace es perfecto. Así que no, somos criaturas. Ese también es un punto muy interesante. Ahora bien, entonces si entendemos a Jesús como que tiene dos naturalezas, pero esas naturalezas divinas y humanas le pertenecen solo a Él. Ahora bien, existe un misterio también muy interesante, el cual podemos ver. Y es que justamente cuando Jesús muere, renuncia a su naturaleza humana en ese momento. Y obviamente tiene una naturaleza espiritual o divina. En el momento de la resurrección, y es un dato muy interesante, desaparece su cuerpo. ¿Pero por qué? Y ahora bien, llega el cuerpo, llega Jesús y conserva las marcas justamente humanas, porque le dice justamente a su discípulo, pues tú dijiste que nada más creerías que era yo si podías meter la mano en los agujeros con los que me traspasaron en aquella cruz, métela. Y tenía todas las marcas visibles, es decir, Jesús no renunció entonces ni a su naturaleza humana ni divina, sino que se transformó, ahora sí uniéndola en una sola, que es inclusive lo que la Escritura podría decir que posiblemente nos va a pasar a nosotros en la resurrección, donde seremos transformados en una naturaleza unida, porque ahorita estamos separados. Sin embargo, Dios no renunció a su naturaleza y posee ambos atributos. Distinguirlo no significa separarlo. Podemos entonces distinguir a Jesús precisamente como Dios
y podemos entonces entender también al Espíritu Santo como una persona dentro de esa Trinidad. ¿Por qué? Porque es una persona que intercede con gemidos indecibles, porque tiene voluntad propia, porque es el que da los dones espirituales a su conveniencia y porque su esencia es la misma divinidad. Es decir, es Dios. Y Dios es uno en esencia y tres en persona. Así que no nos confundamos. Desgraciadamente el unitarismo ha tratado de invadir nuestra situación de vida, provocándonos una contradicción y desgraciadamente también nos aleja de la salvación. Porque si tú en el momento que empieces a creer que Jesús no es Dios, entonces ¿cómo alguien humano podría pagar los pecados siendo igual que yo? Y eso es imposible. Entonces la salvación estaría perdida. Y créanme, el enemigo cuando le pone una sola tilde a la oración, cambia toda la estratagema para hacernos perder. Así que no nos distraigamos de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Dios. ¿Y la verdad quién es? Jesús. Él mismo lo dijo. E incluso se proclamó Dios muchísimas veces en el Nuevo Testamento, diciendo yo soy, yo soy. La declaración más asombrosa fue cuando dijo antes de Abraham, yo soy. ¿Por qué? Porque todos entendieron que se estaba haciendo como Dios, porque había una discusión acalorada, donde ellos decían que eran hijos de Abraham. Y él decía, pues soy hijos de Abraham, pero yo soy antes que Abraham, o sea, yo soy una figura de autoridad. Entonces ahí fue cuando lo quisieron apedrear y pues se salió de en medio de ellos sin ningún problema. Pero la proclamación de Jesús en todo el Nuevo Testamento, de que Él es el mismo Dios, es inherente, no la podemos negar. También el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, no la podemos negar. Y que existe Dios Padre, Jehová, Yahweh, como lo queramos llamar, también no lo podemos negar. Entonces entendamos que sí somos unas personas que creen en un solo Dios, una sola esencia, pero tres en persona. Así que no se olviden, ustedes pueden escudriñar las Escrituras. Podemos a entenderlas por medio del Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros al aceptar a Cristo y empezar a caminar con Él. Nos va a dar una nueva visión, nos va a revelar misterios que nosotros antes no podríamos conocer. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que mientras más uno conoce, más dudas salgan, pero ahí es cuando debemos de seguir. Sé que tal vez nuestra vida no nos alcance para poder conocer todas las cosas ni de este mundo ni del mundo espiritual, pero sí podemos acercarnos a ese conocimiento porque la vida no es una meta, es camino. Así que no lo olviden. Recuerden que Dios los ama mucho, son lo más bello que ha creado. Y créanme, el día para aceptar que Jesús es nuestro Salvador, murió y resucitó por todos nosotros es hoy. Así que no lo olviden, tenemos el mismo Dios, nosotros somos los que fuimos cambiando, así que podemos el día de hoy tener los cielos abiertos con solo entregar nuestra vida, pero sobre todo aceptando que nosotros dependemos de Dios, dependemos de Él y que queremos conocer el amor. ¿A poco no es lo que siempre buscamos en esta vida? Amor, ahí lo tienes, solo necesitas aceptarlo.